El maltrato infantil es un problema complejo y preocupante que afecta a niños y niñas en todo el mundo. Las manifestaciones pueden incluir el abuso físico, el abuso sexual, la negligencia, el abandono y hasta el maltrato emocional. El impacto de este tipo de violencia en la población infantil puede ser profundo y duradero. Puede afectar su salud mental y física, su capacidad para establecer relaciones saludables, su desarrollo cognitivo, emocional y su capacidad para funcionar en la sociedad en general. Los niños y niñas que son maltratados tienen más probabilidades de experimentar problemas de comportamiento y trastornos mentales a lo largo de su vida. Abordar el maltrato infantil de manera integral para asegurar el bienestar de los niños y niñas en todo el mundo es una necesidad. 2 de la tarde en punto, qué gusto poderlos saludar en esta tarde de jueves a través de la pantalla de Canal Institucional. Cami, bienvenidos a un nuevo Bien Dateado en Vivo. Qué gusto poderte saludar a esta hora de la tarde. Hola, muy buenas tardes, Carlos Televidentes. Feliz de compartir una tarde más con todos ustedes, información de servicio. Hoy vamos a hablar de un tema importante y relevante, maltrato infantil. Pues en minutos también nos estarán acompañando especialistas del ICBF, quienes nos darán una ruta, un protocolo para atender este tipo de casos que quizás se vienen presentando de forma preocupante en la sociedad. Hoy quizás esta es una de las noticias del día, también lo veíamos en el municipio de acá de Bogotá, pero bueno, estaremos entrando sobre este tema, estaremos del lado de los niños, de la infancia colombiana, y aquí están por supuesto nuestros titulares. Y estos son nuestros titulares, por supuesto, Carlos, así como lo mencionabas. Traemos el aberrante caso de unas pequeñas que padecieron una serie de abusos al interior de su hogar. Integrantes de una fundación las ayudaron y nos contaron el caso. Las niñas y niños están en peligro en nuestro país. El maltrato infantil es una problemática que no da tregua y sigue menguando el bienestar de los más pequeños. Preparamos un contexto que nos devela la realidad de este fenómeno en Colombia. Además, ¿qué tipos de cambios y transformaciones deja el abuso y el maltrato en la población infantil? En breve, especialistas nos ayudan a descifrarlo. Protección y derechos. Colombia fortalece la protección jurídica contra el maltrato infantil para garantizar los derechos de los niños y niñas. Hablamos sobre el marco legal existente en nuestro país. Y también tenemos el paso a paso. Pueden poner al descubierto cualquier acción que atente contra la integridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes cuando de maltrato y abuso se trata. Esto es Bien Dateado. Bienvenidos. Aquí los orientamos. Recuerda que usted puede comunicarse con nuestro espacio a partir de ese momento en nuestros diferentes canales de comunicación que están habilitados y que precisamente están a su servicio. Tenemos nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413. Aquí vamos a estar recepcionando quizás esas denuncias que usted tenga, esas preguntas que tenga frente a nuestro tema del día. Lo haremos por medio de notas de voz, de audios pequeños. Pero si prefiere también nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en el Facebook Live. Recuerde que en esta plataforma, en esta red social, nos encuentra de forma sencilla como Institucional TV o Canal Institucional. Estaremos leyendo sus comentarios y además puede comunicarse con nosotros a nuestra línea nacional habilitada a partir de este momento, el 601-220-0707. 601-220-0707. Esta historia, que no quisiéramos contar, ocurrió hace 10 años en un barrio de Bogotá. Escuchen muy bien, una madre abandonó a sus 3 hijas y lo que escucharán a continuación en el siguiente informe es verdaderamente aberrante. El padre de las menores se convirtió en sus esposas, las convirtió en sus esposas. Atentos, porque historias como estas, como las que verán a continuación, nunca más pueden suceder contra la niñez en nuestro país. Esta triste historia ocurrió hace algún tiempo en un lugar del oriente de Bogotá, en donde un desalmado padre abusó de sus 3 hijas menores de edad. La menor de ellas contó lo que pasaba en su hogar a miembros de una fundación. Hoy, un integrante de esta ONG nos hace el relato.
Esto fue hace bastante tiempo. Trabajábamos con varias personas, teníamos una fundación. Era una labor muy hermosa, muy bonita esta labor, porque creo que como seres humanos debemos ayudarnos los unos a los otros, y qué bueno cuando uno ve una necesidad, decir, oiga, uno puede aportar de lo mucho, de lo poco que tiene a esa necesidad, y fue lo que pues literalmente tratamos de llevar con la fundación, y siempre se ha tratado de ayudar, digamos, en esas zonas, y con el tema de nutrición, de pronto hasta esparcimiento para los niños, algo en general. Un trabajo social para apoyar a los más necesitados, hacer amigos y así conocer un poco lo que pasaba en los hogares de los niños. Estuvimos un sábado que lo hacíamos los sábados en la tarde, y pues todos salíamos muy contentos pues de la actividad, de estar jugando con los niños, porque eran niños más o menos entre 10 y hasta 20 años teníamos gente allá. Y una de las psicólogas que nos ayudaban vino llorando, se puso a llorar. Y yo le decía, pero ¿qué pasó? Luego, y entonces ella fue que nos sentó y nos dijo, esto lo quiero decir, pero pues en este momento no, la niña no quiere que salga pues a la luz ni que tomemos ninguna, ¿cómo llamaríamos? Como ninguna acción acerca de eso. Eran 3 hermanas, una de 17 años, una de 14 y otra de 12. La mamá, no sé si por la mala vida que tenía pues con el padre, de las niñas, de un momento a otro dijo, ya vengo, y no volvió literalmente, y dejó pues al papá con las 3 niñas. Todo parecía muy bien, pero dice esto no lo contaba la niña de 12 años, dice más o menos como entre 6 o 7 meses, la mayorcita, la de 17, resultó diciéndole que ella quería tener novio y que se le daba permiso de tener novio. Empezó un cambio con el papá en la actitud hacia las 3 niñas, hacia las 3. Y entonces llegó y empezó literalmente a acostarse con las 3 hijas. Un día se acostaba con una, a los 2 o 3 días se acostaba con la otra, a los 3 días. Y entonces él decía, es que yo les estoy dando alimentación a ustedes, yo a ustedes les estoy dando vestido, yo a ustedes les estoy dando casa, las mantengo. Si alguien tiene que conocerlas primero a ustedes, es su papá. Y vivió, y la niña en ese momento está viviendo que su papá, el día que quería acostarse con alguna, tenía que acostarse. Y decían, si ustedes van y dicen algo, a mí me llevan a la cárcel y a ustedes las dividen. Y fuera de eso, pues le prohibió llegar a tener novios a las 3, que cuando tuvieran novio era que ellas iban de la casa y, o sea, ya no tenían nada que ver con él. Más o menos de un tiempo por ahí de 3 meses ya se logró en que la niña menor pusiera la denuncia a la policía. Al hombre lo cogieron y lo tuvieron como 3 días, pero lo volvieron a soltar. Sí, lo volvieron a soltar. Y creo no volvimos a saber de las niñas, porque pues el papá supo que había sido a través del consejo de las personas de la fundación, y no las volvió a dejar ir. No volvimos a saber nada de las niñas. Y es que precisamente la violencia, el maltrato, el abuso contra niños y niñas en el país sigue siendo preocupante. Vámonos precisamente al contexto y lo presentamos en cifras, porque según cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, frente a la violencia, el abuso sexual, son 6.588 los niños víctimas de este flagelo, mientras que niñas registran 5.756. Es decir, estas violencias se han incrementado casi en un 85%. Presentemos el panorama ahora en las ciudades. Bogotá es la ciudad donde más se reportan denuncias por violencia intrafamiliar, interpersonal y sexual, con 1.383 casos, seguido de Medellín con 211, Cali con 190, Barranquilla con 159 y Cartagena con 158. Medicina Legal realizó un estudio y además encontró 2.060 suicidios y 32.719 intentos de este acto en niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
El maltrato infantil engendra, entre otras cosas, problemas de salud física y mental, difíciles de superar, además de generar consecuencias sociales y laborales. Pero ¿cómo podemos evitar estos actos despreciables? ¿Qué tipología sobre el maltrato infantil se registra en nuestro país? Nuestros niños y niñas están en peligro. La OMS menciona que el maltrato contra las niñas y los niños incluye la violencia física, sexual y emocional, así como el abandono y la explotación de menores de 18 años. ¿Cuáles son los tipos? Está el tipo físico, el emocional, el psicológico, el de negligencia o el inatención. ¿Sí? Entonces todo esto viene como de tanto tiempo, de tanta cultura, de tanto lo que nos ofrece hoy en día, y pues la gente, por querer cambiar estas pautas, pues o las replican o las dejan. Colombia registró 36.253 casos de maltrato a menores en 2022, mientras que hubo 27.539 en 2021. El informe de Medicina Legal precisó que el aumento más dramático está relacionado con la violencia intrafamiliar. En 2022 hubo 7.831 víctimas y en 2021 reportaron 3.466, lo que representa un incremento del 44%. Que son más maltratados, claro, están de todas las edades, pero hay un nicho entre los 10 y los 14 años que son los niños que más maltrato están sufriendo en este momento. ¿Por qué? Porque parece ser que nosotros somos buenos criando niños, pero cuando llega el tema de la adolescencia, el tema de la pubertad, ahí como que no se sabe qué hacer, y lo que prefieren hacer la mayoría de los padres es, no, hay con mano dura para que no se me descarríe, hay que encerrarlo, hay que hacerle, hay que pegarle, Entonces empiezan a hacer una conducta repetitiva de los patrones que hay hace muchos años. Las horas en que más son maltratados son entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche. Los días más maltratados son domingos y lunes, el término de la semana y el inicio de la otra. Un tema de adaptación que parece que nosotros, como en el diario de todo, queremos ya en la rapidez de que los niños hagan todo rápido, pues no tenemos como esas pautas de control. Con el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, el maltrato infantil y abuso sexual infantil se ha extendido a un nuevo contexto y ha adquirido una nueva dimensión, la virtual o cibernética. Reportes de abuso infantil cibernético aumentan mientras los niños pasan más tiempo en línea. El primero es el sexting, ¿sí? El otro es la extorsión sexual. ¿Sí? El otro es el grooming, otro que se llama moving, y pues básicamente el stalking. Una que es muy grave es el grooming, que es cuando los adultos nos hacemos pasar por niños, entonces nos metemos a Twitch o nos metemos a YouTube y empezamos a jugar un videojuego con un niño, entonces le decimos, ay, Juanito, ¿cómo estás? Entonces Juanito asume que yo tengo 10 años como él y empiezo a entablar una relación, yo siendo un adulto malintencionado, y lo que hago es entonces empezar a decirle, ay, mándame una foto tuya en calzones y yo te mando una foto en calzones. Claro, los niños no tienen esta deriva de realmente qué los vulnera o no. Entonces mandan la foto y reciben otra foto de un niño que probablemente sacaron de internet, y después les empiezan a decir, oye, pero entonces tómale una foto a la tarjeta de crédito de tu mamá. Y entonces el niño le dice, no, ¿por qué? Él dice, porque si no yo voy a publicar la foto que tú tienes, que tú me mandaste. Él es Shalky y él es parte de Piensa Antes de Publicar. Piensa Antes de Publicar fue una campaña que llevamos un año promoviendo en internet y con medios de comunicación, con influencers y demás, que básicamente lo que buscamos pues, es que la gente piense antes de publicar. Realmente suena muy básico, pero es algo muy importante y es algo que debemos responsabilizar. Nosotros los seres humanos en internet no creemos que somos libres y que podemos decir lo que sea y no somos responsables. Bajo el artículo 15 de la Constitución colombiana, ¿sí? Todos tenemos derecho a buen nombre. Lo que pasa es que no sabemos que existen esos derechos o no sabemos que hay una policía cibernética o un CAI cibernético que nos pueden ayudar a denunciar estos procesos. Entonces, lo primero que queremos enseñar a la gente y ayudar a la gente a entender es que nosotros, como individuos, somos responsables del Internet que estamos construyendo.
Hablan los expertos. En contexto. A propósito de nuestro tema del día, la Organización Mundial de la Salud informa que 1 de cada 4 niños ha sido víctima de algún tipo de violencia o abuso antes de los 18 años. 2020 fue un año cruel para niños y niñas en el país. 59% de las víctimas de maltrato fueron niñas y 41% niños, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy en Bien Dateado estamos hablando de maltrato infantil y precisamente en este espacio queremos que ustedes participen con sus denuncias, sus preguntas y toda la pedagogía que hay frente a este tema. Y precisamente para hablar sobre nuestro contexto, hemos invitado a esta hora justamente a Valeria Niño. Ella es asesora jurídica de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Valeria, gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado, pues hablando de este tema tan importante para todos los colombianos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a este espacio. Digamos que para el ICBF es un reto el abordaje de las violencias contra los niños, niñas y adolescentes, entonces agradecerte el espacio y la invitación el día de hoy. Iniciamos preguntándote cuál es el panorama en este momento que viven los niños y niñas en el país respecto de actos de maltrato y abuso en su contra. ¿Con qué frecuencia se vienen presentando este tipo de problemáticas? Digamos que en primer lugar es importante mencionar que para el ICBF hablamos de violencias contra los niños, no de maltrato. Digamos que la palabra maltrato invisibiliza un poco el impacto que tienen las violencias en la vida de los niños. Hablamos de violencia física, violencia sexual, psicológica u omisión y negligencia por parte de los padres o los cuidadores principales de los niños. Digamos que el panorama tiene un alto impacto actualmente. En lo corrido 2022 registramos más o menos 36.000 casos de niños, niñas y adolescentes que ingresaron a los servicios de protección por los motivos mencionados anteriormente y adicionalmente en lo que va del corrido del año, más o menos 4.500 casos hemos registrado hasta el día de hoy. Entonces digamos que es una apuesta del Estado colombiano el abordaje integral de estas violencias, brindar una atención integral a los niños que son víctimas de estas violencias, porque claramente es una problemática latente en nuestra sociedad y en la normalización de las violencias. Valeria, hablemos ahora de las consecuencias que se derivan en un niño que ha sido quizás maltratado. Sí, digamos que existen diferentes tipos de afectaciones dentro de los niños que viven violencias. Está el tema de las afectaciones físicas, por una parte, que deben ser atendidas de manera prioritaria a través del sector salud, especialmente en el caso de la violencia sexual, que es una urgencia médica, y adicionalmente existen violencias a mediano y corto plazo. A mediano plazo identificamos que los niños presentan tristeza, dificultad en la vinculación en sus entornos o en el espacio educativo, y digamos que también ya cuando se presentan violencias muy marcadas también se presentan problemáticas como la ideación suicida, trastornos en la alimentación. Y a largo plazo claramente está el tema de trastornos en la salud mental o afectaciones en la salud mental, como lo es la depresión, la ansiedad, e incluso cómo en la vida adulta se resuelven los conflictos y está la normalización de la resolución de conflictos a través de la violencia. Cicatrices invisibles, todos contra el maltrato infantil, es nuestro tema del día. Usted desde ya puede participar y generar la conversación en este Bien Dateado a través de nuestros canales, el 312-487-043. Recuerde que ahí nos puede enviar sus notas de voz, también nos puede marcar a nuestra línea nacional, el 220-0707. Recuerde digitar el indicativo 601 si nos está viendo desde Bogotá o desde cualquier región del país. Bueno, Valeria, seguimos en esta charla, en esta conversación, preguntándote qué tipo de políticas públicas en la actualidad protegen a los menores víctimas de maltrato. ¿Cómo está el país en esta materia? ¿Cuál es el marco sancionatorio que existe para quienes abusan o maltratan a la población infantil? Digamos que la política pública principal de Colombia y como la normativa específica con la que cuenta el Estado colombiano es el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 de 2006, en el cual se establece que una vez se tenga conocimiento por parte de la familia, la sociedad, el Estado, cualquier sector, de una situación de amenaza o vulneración contra los niños, niñas y adolescentes, las autoridades administrativas, bien sea la comisaría de familia en los casos de violencia intrafamiliar o las defensorías, deben hacer una verificación del estado de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En los casos en los que se logre verificar que existe una situación que amenaza su vida o su desarrollo integral, se deberá abrir un proceso administrativo de restablecimiento de derechos
que busca que el niño garantizar todos sus derechos fundamentales y trabajar con las familias para que puedan nuevamente recibir al niño en el núcleo familiar y pues que sean un entorno garante para los niños. Pues es Valeria Niño, ella es asesora jurídica de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, acompañándonos en contexto precisamente. Pues Valeria, finalmente, ¿cuál es el mensaje que tú le dejas a toda la sociedad colombiana frente a este flagelo? Digamos que lo que yo diría de manera principal es que le debemos creer a los niños cuando mencionan que están siendo víctimas de violencia, poner los ojos, creerles y activar las rutas de manera real y efectiva. Puede ser a través de los canales de ICBF, a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, sector educación y sector salud también pueden activar las rutas para la atención de los niños y no normalizar el maltrato, ¿no? Digamos que, y las violencias. Digamos que es algo que culturalmente hemos normalizado como la palmada y que no afecta, y digamos que hemos visto dentro de los servicios de protección cómo estas violencias sí tienen unos impactos reales en las vidas de los niños. Entonces el llamado a la ciudadanía es a activar las rutas de atención, sería eso. Pues con Valeria precisamente y más especialistas del ICBF estaremos atendiendo precisamente todas sus preguntas, sus dudas e inquietudes en este Bien Dateado en Vivo. Quizás conoce algún caso de maltrato infantil, no sabe cuál es esa ruta a la hora de denunciar. Pues Cami, ya los especialistas nos estarán acompañando en instantes en nuestro bloque de preguntas y respuestas. Todos contra el maltrato, Carlos. Y continuamos en nuestro Bien Dateado porque el maltrato infantil puede dejar serias secuelas físicas, mental y emocional para niños y niñas. Las consecuencias de este tipo de violencia pueden evidenciarse en el corto, mediano o largo plazo y pueden afectar su desarrollo, reducir la calidad de vida. Esto es lo que deja el maltrato en nuestros pequeños. En nuestro país, el maltrato infantil ha afectado a los menores desde hace muchos años, una situación que les deja secuelas para toda la vida. Las evidencias nos dicen que hay unas particulares. Una de ellas tiene que ver con problemas emocionales y está relacionada directamente con las relaciones que tienen estas personas, los niños, niñas, adolescentes, con sus padres, con sus otros, es decir, con sus pares, quizás con la pareja en términos ya de adolescencia y términos de un ciclo vital mayor. Otra son conductas de adaptación que tienen dificultades en términos de procesos adaptativos en relación a contextos, personas, situaciones, momentos, tienen dificultades para hacerlo. Otras son problemas funcionales que se han detectado y es dolores físicos en cualquier parte del cuerpo que no tienen, digamos que una situación particular de identificar, una patología particular. La revictimización, que generalmente la estamos retomando todo el tiempo en los diferentes centros de atención, en los diferentes contextos familiares y en algunos otros lugares. Y en algunos casos la transmisión intergeneracional, que es lo que nosotros le transmitimos a otros, por ejemplo nosotros a nuestros hijos, en términos de esas conductas, comportamientos, relaciones y todo el aprendizaje que se da. La principal herramienta, diría yo, es que los padres tengan la batuta, el protagonismo en este tipo de contextos. No esperar hasta que el evento de violencia, de abuso suceda, sino es mejor construir una confianza, una comunicación, unos límites claros, una claridad en la consecuencia de los actos del menor y en los actos de otros sobre el menor. Teniendo eso dicho, también los padres tienen toda la potestad y el deber y derecho de indagar más acerca de los entes protagonistas en los cuales se desarrolla el menor. Por ejemplo, los docentes del colegio, algunos coordinadores, pedagogos, psicólogos también, ¿por qué no?, de la familia extensa. Compañeritos, padres de compañeritos con los que juega siempre, de primos, de los vecinos de la cuadra. Siempre es importante ampliar la red de apoyo. ¿Qué otras señales pueden tener los niños de comportamiento en caso de tener un tipo de abuso sexual o abuso emocional? Pues porque hay diferentes tipos de abuso. Problemas emocionales en donde hay trastornos de sueño, trastornos del estado de ánimo, trastornos de alimentación. Generalmente se asocia con un trastorno, pero no necesariamente es una patología ya, ¿sí? Pero están asociadas con temas emocionales, alimenticios, físicos, en términos de dificultad para relacionarse, entonces generan procesos de ansiedad en contextos abiertos, depresiones que pueden llegar a ser ya una patología en términos de tristeza.
Muchos de los cambios que se ven en los niños y adolescentes son en temas de comportamiento y actividades cotidianas. Constante miedo, constante temor hacia asistir a determinados contextos. Y aquí creo que es un buen punto para aclarar que el abuso y las situaciones de violencia pueden ocurrir desde los entornos o personas más externas, distantes, pero también en los entornos que para nuestra visión son más cercanos. Algunas de estas situaciones son notorias en términos de comportamientos inusuales, es decir, cambian no por completo, pero sí algunos comportamientos en términos de relaciones, en términos de conversar, en términos de estar solos, de ensimismarse, de retirarse. Otros que tienen que ver con estados del ánimo, en donde ellos pueden estar muy tristes, muy eufóricos, pueden transitar de uno al otro. Quizás el patrón de sueño se ve afectado en términos de sueños cortos, momentos repentinos de despertar con pesadillas, alteraciones en la higiene, es decir, tienen dificultades en asearse, en quizás tocarse su cuerpo cuando se asean y algunas otras situaciones. Y finalmente tienen algunas dificultades en rendimiento académico. Por ejemplo, en los hábitos que cotidianamente hace, la manera en la que se relaciona, y a veces los cambios pueden ser abruptos, en la manera en la que expresa, maneja y siente también sus emociones. He aquí lo importante del trabajo de los padres, tutores o cuidadores, de hacer hincapié en la confianza. Carlos, definitivamente son muchas las secuelas emocionales y también físicas que deja el maltrato en nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin duda alguna, Cami, pero además también existe un marco jurídico, un marco legal que protege por todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Justamente la protección jurídica que tiene la población infantil en la actualidad invita a la garantía absoluta de sus derechos. Un marco sancionatorio bien definido, implementado, permite que sean respetados y protegidos, además de ser valorados. Hoy las obligaciones de la sociedad es la de denunciar cualquier acto de maltrato infantil que se presente. Aquí hablamos de protección y derechos para la primera infancia. El maltrato infantil es un tipo de violencia que puede manifestarse de diferentes formas, como abuso sexual, físico y psicológico, y esto repercute en el desarrollo y crecimiento de los niños. En Colombia tenemos como marco legal para la protección de los menores el artículo 44 de la Constitución, del cual se desprenden los derechos fundamentales que tienen los menores, y de ahí se construye para todas las autoridades un principio que es el principio pro infans, que traducido es el interés superior del menor en cada una de las actuaciones, y así deben proteger las autoridades que conozcan de las situaciones que están relacionadas con los menores. Entre ellos, y el más importante, el derecho a la vida, el derecho a tener una familia, el derecho a tener amor, el derecho a no ser abandonado, y una cantidad de líneas que especifica la Constitución política. De ello se desprende entonces también la Ley 1098, que es el Código de la Infancia y Adolescencia, y en este código se habla claramente en el artículo 18 de las cosas a las cuales los niños deben ser protegidos en contra de la afectación, violencia sexual, física, psicológica, y una cantidad de líneas que también ahí son muy claras. Y también en la misma norma se habla en el artículo 89 de las 18 funciones que tienen los policías de infancia y adolescencia para la protección de niños, niñas y adolescentes. ¡Rápido, haz la tarea! ¡Apúrate! En el 2018 se reformaron algunos temas de procedimiento, se ampliaron, digamos, las condiciones de protección a los menores, y ese marco legal pues tiene toda una institucionalidad frente a varias entidades que tienen que proveer de seguridad, de cuidado y pues sobre los derechos de los menores, y sobre todo el restablecimiento de los derechos de ellos. Hay distintos tipos de sanciones y hay distintos tipos de intervención por parte de autoridades. Por ejemplo, hay sanciones que pueden poner las comisarías de familia, que son las primeras llamadas a atender estas situaciones, hacen parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en todos los municipios debe existir al menos una que atiende este tipo de violencias, de situaciones problemáticas en la familia, y tienen cierto tipo de sanciones administrativas. Pero también hay unas consecuencias penales mucho más graves para los tipos de maltrato ya de mayor calado, por así decirlo, que tienen una pena hasta de 4 a 8 años de prisión.
Si se trata de una violencia contra un menor o un derecho vulnerado, conculcado a un menor, que no alcanza la condición de delito, entonces viene la amonestación, viene la separación del entorno. Está la condición de protección, que incluso el menor puede ser retirado y puede ser dado en adopción y ponerlo en condiciones de adoptabilidad. Eso en cuanto a unas conductas que violenten los derechos de los menores, pero que no alcance la condición de delito. Ahora, si alcanza la condición de delito, pues ya es el Código Penal quien entra a establecer las sanciones para las personas que cometen el delito, que son sanciones que son, entre otras cosas, en el Código Penal son las penas más altas, penas de 25 años, incluso pueden ser superiores si la conducta es agravada. Ahorita los padres hablamos es de algo que se llama la crianza positiva. La crianza positiva en ningún momento incluye el maltrato físico o psicológico. Crianza positiva, ¿qué es? Diálogo. Crianza positiva, ¿qué es? Disciplina, reglas y límites. Esas son 3 líneas importantes en las cuales los niños tienen que identificar cuando mi papá me está enseñando o mi mamá me está enseñando a través de la disciplina y yo tengo un límite y de ese límite no me puedo sobrepasar. Porque en la crianza positiva pues también hay unos tipos de castigo, pero ¿cuáles tipos de castigo? Es decir, tienes prohibiciones frente a tales cosas que para ti son de mayor importancia. Y esas prohibiciones hay que hacerlas cumplir. Hablarle a los niños también del efecto que les puede producir cometer un error o pasarse el límite, ellos también empiezan a tener conciencia de lo que significa la crianza positiva. Proteger y hacer uso de los derechos de los niños es una responsabilidad muy importante y crucial para garantizar un futuro justo y equitativo para todos los niños. En Bien Dateado, te orientamos. En Bien Dateado, hoy hablamos sobre las cicatrices invisibles, una mirada sobre el maltrato infantil. En este espacio lo hemos construido precisamente con el compromiso y propósito de que protejamos y trabajemos por el cuidado absoluto de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, precisamente que nadie los vulnere, que nadie atente contra ellos, que comprendamos y atendamos con toda responsabilidad y respeto su desarrollo y además entreguemos todo lo necesario para ellos en un escenario de bienestar. Es hora de hablar con nuestros expertos en este espacio donde ustedes preguntan, donde nosotros los escuchamos y resolvemos sus interrogantes. Les quiero recordar nuestros canales de comunicación habilitados a su servicio. Está nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413. Atendemos sus casos, sus denuncias, sus preguntas vía audios, notas de voz. También nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esta plataforma nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Estamos leyendo en tiempo real sus comentarios. Y además puede marcarnos desde cualquier región del país al 601-220-0707. 601-220-0707. ¿Conoce algún tipo de abuso, de maltrato contra los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de Colombia? ¿Quiere saber cuáles son esas rutas para llegar a activar precisamente los protocolos necesarios para atenderlo? Aquí en este Bien Dateado ustedes tienen la palabra y para mí es un gusto saludar a esta hora de nuevo a Valeria Niño. Les recuerdo, ella es asesora jurídica de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y además está con nosotros Julián Guerena, él es referente técnico nacional en prevención de las violencias al interior del hogar y promoción de la salud mental también del ICBF. Pues aquí estamos listos. Bienvenida de nuevo Valeria, bienvenido Julián. Qué gusto es poderlos tener en este Bien Dateado. Gracias. Julián, bienvenido. Muchas gracias. Precisamente iniciamos con nuestra cuenta oficial de Instagram, @institucionaltv, donde usted puede de una u otra forma interactuar con nuestro espacio. Y nos dicen en esta plataforma, ¿cómo puedo ayudar a un niño maltratado? Julián, empiezo contigo, precisamente desde la activación de todo ese protocolo, desde la psicología, ¿cómo podemos empezar a entender ese tema y sobre todo el acompañamiento, que creo yo es importante? Bueno, lo primero es que es fundamental creer el testimonio del niño, niña, adolescente o joven que está siendo víctima de una violencia, ¿no? Es fundamental que creamos en su testimonio y que le demos prioridad. También que creemos escenarios seguros para que esta niña, niño, adolescente, quien sea la persona que esté siendo víctima, pueda contarnos
con seguridad y con tranquilidad de que le será validado su testimonio, pues la situación que sea que esté viviendo. Debemos también, parto acá como de un adulto protector, debe también analizar hasta donde le sea posible cuáles son las implicaciones, los riesgos, las vulneraciones a las que se está viendo expuesto este niño, ¿no? Como hablamos ahorita, el término maltrato no alcanza a dar una idea de la complejidad de los tipos de violencias que puede sufrir una niña, niño o adolescente. Entonces es bueno identificarlas y ver a qué riesgos específicos está expuesta esta persona. Luego de crear este escenario de validación en el que la niña o el niño pueda sentir que su testimonio es reconocido y es expresado, es necesario pues, activar una serie de rutas. Que ya las tiene Valeria, justamente. Valeria, ¿cuáles son esas rutas que le podemos entregar a la teleaudiencia precisamente para ayudar a un niño, niña, joven o adolescente que ha sido víctima de algún tipo de agresión? Sí, digamos que en primer lugar, de manera muy concreta, en el caso de violencia sexual, se debe activar la ruta a través de violencia sexual, acercarse al servicio de urgencias más cercano apenas se tenga conocimiento, preferiblemente en las primeras 72 horas desde que se tiene conocimiento. También, si es un tipo de violencia como física, psicológica, se pueden acercar a los diferentes centros zonales o puntos de atención del ICBF a través de la línea 141 o la 018000 del ICBF o a través de los diferentes sectores, educación, salud. Digamos que esto es una corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado, en el cual todos debemos generar entornos protectores a favor de los niños, niñas y adolescentes. Es Valeria Niño, Julián Gerena, del ICBF, acompañándonos precisamente en nuestro Bien Dateado, resolviendo sus interrogantes hoy con ese tema del día que queremos desarrollar, precisamente contra el maltrato infantil. Estamos hablando en este Bien Dateado. Saludamos a esta hora en nuestra línea nacional, en el 601-220-0707, a Oscar, que se comunica con este espacio desde la capital colombiana. Oscar, bienvenido, qué gusto poderlo saludar y cuéntenos cuál es su pregunta. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Oscar, gracias. Cuéntenos en qué le podemos colaborar. Bueno, sí, mire, tengo un inconveniente con mi hija, tiene 4 años. Llevo aproximadamente 3 años solicitando el tema de la custodia. La mamá, pues, es una persona que agrede física y verbal, emocionalmente a mi hija. Yo ya hice todos los trámites ante la comisaría, bienestar familiar, fiscalía, incluso medicina legal también, y ellos emitieron una orden donde dice que la niña no puede estar cerca de las personas con las que vive. Pero realmente en la comisaría ellos hacen caso omiso a todo esto. Ellos siempre dan la razón de que la mamá es la que tiene que estar con la niña. Realmente pues yo ya no sé a dónde más acudir. Yo presenté demasiadas pruebas, videos, audios, bueno, cualquier cantidad de pruebas, pero nunca tuve una respuesta a favor mío, ¿sí? Bienestar familiar alguna vez me citó con mi hija y ellos de forma verbal me manifestaron que la niña no podía estar con la mamá, que, y voy a ser muy sincero y me disculpan ustedes, de una forma muy grosera, las personas de bienestar familiar me dijeron que si yo le devolvía a la niña a la mamá, después no fuera a llegar allá llorando, diciendo que me habían quitado la niña, que sería yo muy bobo si yo le devolvía la niña a la mamá. Sí. Bueno, pero Oscar, pues realmente yo, señor. Entendemos su caso y con todo lo que usted nos ha planteado vamos a intentar precisamente darle una respuesta acertada a su pregunta. ¿Qué alternativa, qué orientación le podemos dar a Oscar a partir del caso que él nos presenta? Sí, digamos que lo primero que hay que tener en cuenta es que el derecho a tener un papá y una mamá es un derecho del niño. Digamos que muchas veces los niños están en medio de estos conflictos entre los padres y digamos que es un tema complejo el tema de la custodia y cuidado personal de los niños y que digamos nosotros hacemos un llamado a evitar que los niños queden en medio de estos conflictos entre los adultos y se logre de manera amigable lograr que el niño o niña o adolescente tenga un vínculo bien sea con el padre o con la madre.
Digamos que esto depende de cada caso en concreto, de la revisión de cada autoridad administrativa que hace la revisión del caso. No sé en este caso si la niña tenga un proceso administrativo abierto. En el marco de estos procesos se hace una revisión de quién es la persona más idónea para asignarle la custodia del cuidado personal del niño, niña, adolescente, pero esto no abre la puerta a que el niño no pueda tener un vínculo con el otro padre, salvo que exista una situación de riesgo. Entonces, digamos que este es el llamado. Si efectivamente existen situaciones de amenaza o vulneración, estas son revisadas en el marco del proceso y adicionalmente, si existen nuevas, se pueden poner en conocimiento, bien sea a través de un nuevo proceso, si ya fue cerrado, o en el mismo marco de este proceso. Claramente, como decía, esto es algo que se tiene que revisar en cada caso y que tocaría y que está a la final en la toma de decisión de la autoridad administrativa que lleve a cargo el caso. Entiendo, Valeria. Nos vamos precisamente para el 601-220-0707. Ahí está Ernesto desde Malambo. Justamente, Ernesto, lo saludo con las buenas tardes. Bienvenido a Bien Dateado. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Ernesto, ¿nos escucha? Aló. Ahí lo escuchamos, Ernesto. Le preguntaba cuál es justamente ese interrogante que usted tiene frente a nuestro tema del día. Adelante. Bien, parece que tenemos problemas de comunicaciones con Ernesto. En breve vamos a retomar con él. Precisamente se comunica desde Malambo. Estamos hoy hablando en este Bien Dateado sobre el maltrato infantil. Les estamos presentando a ustedes esas rutas, esas atenciones, esos protocolos que usted puede empezar a generar para proteger a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de Colombia. Nos vamos para el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, donde además usted nos puede dejar sus preguntas vía audios, vía notas de voz. Los escuchamos. Bien, avanzamos en este Bien Dateado. Recuerden nuestros canales de comunicación habilitados a partir de ese momento, @institucionaltv, nuestra cuenta oficial en Instagram, donde ya muchas personas comienzan a participar de nuestro espacio, Julián, y nos preguntan por acá a través de nuestro Facebook Live a esta hora de la tarde, ¿cómo puedo precisamente entrar a atender a un niño que ha sido vulnerado en todos sus derechos desde la parte psicológica? Bueno, como decía, lo primero es tener siempre presente el interés superior del niño. Pensarnos en cómo podemos crear espacios seguros para la expresión de las emociones que se desprenden de haber sido víctima de esta serie de violencias, ¿no? Identificar qué tipos de violencias específicas se está viviendo y activar las rutas necesarias, como las que se comunicaron anteriormente, pero además, bueno, hacer el ejercicio hasta donde sea posible de retirarlo de esa situación de amenaza, de vulneración. Es difícil responder con claridad porque no se sabe qué tipos de vulneraciones específicas, pero siempre se recomienda que se pueda prestar un acompañamiento psicológico especializado que permita a la niña o el niño que fue víctima de estas violencias integrar a su narrativa las situaciones que vivió, ¿no? Reconstruir relaciones de seguridad con su ambiente y con su entorno. Recordemos que cuando en las infancias experimentamos violencias, es un periodo especialmente crítico en el que, de alguna manera, nuestro cerebro está muy pendiente de ver qué tan peligroso es el ambiente. Y cuando una niña o un niño es víctima de violencia, su cerebro está aprendiendo que el ambiente es peligroso y va a prepararse para responder a un ambiente peligroso. Por eso, cuando una niña o un niño no recibe un acompañamiento especializado para entender que esta fue una situación en ocasiones excepcional y que es posible crear rutas, tener adultos protectores que le permitan no volver a repetir esta situación, la niña o el niño va a crecer adaptándose a escenarios de violencia y preparándose para responder de forma violenta a estos escenarios, pues, de violencia, ¿no? Entonces, el llamado es ese, crear escenarios de seguridad donde la niña o el niño pueda comunicarnos con tranquilidad, recibiendo validación de lo que siente y recibir un acompañamiento especializado ya para cada tipo de violencia específica que le permita integrar la situación que vivió. Entiendo, Julián, 2:43 de la tarde, avanzamos en este Bien Dateado, hoy precisamente hablando sobre el maltrato infantil. Está a esta hora con nosotros Estela, desde la capital colombiana. Estela, bienvenida a Bien Dateado. Cuéntenos en qué le podemos colaborar. Gracias, muy buenas tardes. Mi pregunta es una cosa. Yo tengo unos bisnietos que el papito es drogadicto.
eso es bueno que los niños tengan, digamos, de vez en cuando que los niños vean al papá. Perfecto, Estela, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Julián, creo que esa pregunta nos puede ayudar a usted a entenderla un poco. ¿Qué puede hacer ella? ¿Qué pueden hacer los niños si tienen al papá con este problema? De nuevo, igual es un caso en el que hay que mirar los diferentes gradientes, pero sí, a nivel general, como exponer a una niña, un niño a cualquier situación de consumo de una sustancia psicoactiva, sea de manera directa o indirecta, pues corresponde a una vulneración. Estamos poniendo a la niña o el niño en riesgo. Entonces, en ese sentido, de nuevo, es el llamado a crear escenarios de seguridad. A veces los escenarios de seguridad sí implican proteger a las niñas y los niños de acceso a cierta información, el acceso a ciertas prácticas que pueden alterar como su desarrollo y eventualmente pues, su libre decisión. 2:45 de la tarde, estamos acompañándolos hoy en este Bien Dateado de jueves, escuchando su participación y además leyéndolos en todas nuestras plataformas digitales. Por eso permítame, me voy para @institucionaltv, nuestra cuenta oficial en Instagram, donde usted nos puede dejar sus preguntas, sus consultas frente a nuestro tema del día. Y a esta hora nos dicen, fíjense, un niño maltratado puede ser precisamente maltratado. ¿Esto puede ser una secuela realmente de lo que puede generar este tipo de vulneración de derechos? Cuando un niño está expuesto a violencias, desarrolla una respuesta a su ambiente también para defenderse de esas violencias. Suele pasar, es muy común que como está expuesto a roles, a personas, a ambientes que le enseñan que la forma de afrontar las situaciones, las demandas propias de su ambiente es de una forma violenta, pues el niño al ser expuesto a violencias de alguna manera interioriza que la forma de afrontar el mundo es ejerciendo violencias. Sí puede pasar que el niño se vuelva violento contra otras personas, porque interioriza esa forma de afrontar los conflictos y de afrontar las relaciones, desde el uso de la violencia como una estrategia de afrontamiento, que pues de todas las maneras posibles termina siendo no generativo, le termina generando nuevos problemas emocionales, le termina generando aún más aislamiento del que ya puede sentir por ser víctima de violencias. Entonces aquí vemos cómo se empieza a volver un círculo vicioso en el que la violencia genera más violencia y es un tema que se va reproduciendo a nivel generacional. Estamos en vivo justamente en la pantalla de Canal Institucional, hoy en nuestro Bien Dateado de jueves, en este bloque de preguntas y respuestas, atendiendo sus interrogantes, sus dudas frente al maltrato infantil. ¿Conoce algún caso? ¿No sabe todavía cuál es la ruta para activar a la denuncia? Pues aquí los estamos asesorando precisamente para que usted desde ya empiece a participar con nosotros, y en instantes vamos a tener nuestro servicio precisamente en donde les estaremos dando esa ruta de asesoría, ese ABC, para que todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro país estén protegidos. Valeria, justamente veíamos hoy en la mañana un caso que se registró acá cerca a nuestra capital colombiana, de una mujer de 62 años que agrede a una niña, a un niño, casi la estaba cuidando, y resulta que esta mujer con un cuchillo, se ven los videos cómo empieza como a amedrentarlo mientras la cuida. ¿Cómo identificar precisamente a ese agresor o agresora que quizás pueda estar en nuestro propio círculo social? Según las cifras y según los estudios, muchos de los agresores están ahí al lado, son familiares, lastimosamente. Sí, digamos que es lamentable identificar que muchos de los casos presentes, sobre todo en temas de violencia sexual, los agresores son el entorno familiar. Digamos que en temas de violencias contra las niñas y adolescentes se ve un marcado que está más dirigido hacia las niñas, ¿no? Digamos que esto es preocupante, y lo que hace que exista un reto en la identificación de casos, porque muchas veces está el tema de pues, que ocurre dentro de la familia, la denuncia es compleja, el denunciar bien sea el papá, el abuelo, es complicado. Entonces digamos que es importante generar entornos que permitan el creerle a los niños, como decía Julián, el identificar, tener los ojos en todas partes, para que no es fácil. Tenemos claro que no es un reto, no es fácil para las familias identificar estas violencias. Entonces lo importante es creer a los niños, creerles cuando ponen en conocimiento estas situaciones, y activar las rutas, llamar a las líneas de atención. Si tienen dudas de si está ocurriendo estos casos, tener asesoría y acompañamiento por parte de psicólogos, o se pueden acercar al ICBF con el fin de identificar y poder determinar si efectivamente están siendo víctimas de violencias.
Avanzamos en esta tarde de jueves y vamos a saludar a Roger, está en Girardot. Roger, bienvenido a Bien Dateado, cuéntenos cuál es su interrogante hasta ahora. Julián, muy buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme participar. Tengo una inquietud de hace muchos años, pero muchos años, que se vive sucediendo aquí en la ciudad de Las Acacias, en la ciudad de Girardot. Tiene que ver con estas mujeres que se dicen ser indígenas y que con sus bebecitos desde muy tempranas horas de la mañana se tiran en las diferentes vías, las diferentes calles, no solamente de Girardot, lo vemos aquí en el Espinal, lo vemos en Fusagasugá, aún en el mismo centro de Bogotá. Pero a estas criaturas a las 8 de la mañana no les han cambiado el pañal y están en una suciedad tremenda, tremenda. El caso de aquí de Girardot, sudan muchísimo, nunca les dan algo de beber, tetero, no se ve ni siquiera que les den tetero en un estado crítico. La pregunta mía es, ¿en dónde están los derechos de los niños? ¿Dónde está la policía de infancia y adolescencia? Perfecto, Roger. Claro, usted nos plantea un panorama que hemos visto comúnmente en las ciudades. ¿Qué puede hacer el ICBF en la práctica a partir de este caso que nos presenta nuestro televidente desde Girardot con estos niños indígenas? Muchas gracias, claro que sí. Es importante diferenciar dos situaciones que pueden ocurrir en estos casos que nos pone en conocimiento el televidente. Digamos que puede ser situaciones de pobreza extrema. En nuestro país tristemente existen situaciones de pobreza extrema en las cuales la población no tiene mucho acceso a bienes y servicios. Entonces digamos que cuando las familias están en estas situaciones de pobreza, en una situación de desigualdad como la que vive nuestro país, no es lo idóneo quitarle a los niños, por así decirlo, a las familias, sino que se debería entrar a apoyar a través de los diferentes sectores el generar capacidades dentro de la familia que permitan de alguna u otra manera que el núcleo familiar supere esta situación de pobreza y también de manera que impacte la garantía de derechos de los niños. Eso por una parte. Pero también tenemos conocimiento que existen redes de trata que hace que estas mujeres sean explotadas por redes de trata y que a la final también son los niños utilizados en marcos de mendicidad ajena, en los cuales claramente el ICBF, como mencionaba anteriormente, apertura procesos administrativos de restablecimiento de derechos con el fin de que los niños sean retirados de estos escenarios y buscar estrategias para nuevamente restablecer sus derechos. Bueno, avanzamos en este Bien Dateado escuchando además a nuestros televidentes en el 312-487-0413. Buenas tardes, programa Bien Dateado. Hay momentos en que los niños exceden los límites y uno como padre, ¿cómo puede hacer para evitar caer en el tema de maltrato psicológico o físico, ya que a través del diálogo o a través de acuerdos los niños no obedecen y en ocasiones pues ya exceden los límites y la paciencia de uno como padre? Gracias a nuestra televidente, pues Julián, una situación más común de lo que parece que se ve a hoy. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que esto hay que verlo en dos niveles. El primero es un nivel muy operativo. Podemos mirar de qué manera estamos expresando esos límites a las niñas y a los niños de nuestros hogares, ¿no? Si nos damos cuenta, a veces no somos tan claros. Le decimos, oiga, pórtese juicioso. ¿Qué es ser juicioso, no? Tenemos que, de acuerdo obviamente a las diferencias de edad, tratar de concretar específicamente cuáles son esos límites y dar a veces indicaciones más claras, indicaciones que además estén acompañadas de una explicación de por qué es necesaria que se cumpla ese límite. No es suficiente con dar la orden. Es importante que la niña o el niño también pueda recibir una explicación que le haga encontrar un sentido a esa orden. No necesariamente, pues sí, recordemos que las niñas y los niños están viviendo por primera vez, no saben las consecuencias de muchas acciones y es nuestra labor como adultos protectores el explicarles lo que puede pasar si hacen o no hacen determinada cosa. Pues Julián, muchas gracias por acompañarnos. Valeria, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado. De verdad, las puertas de Canal Institucional siempre abiertas para que vengamos a hacer esa pedagogía para proteger a los niños, niñas, adolescentes del país. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Avanzamos en este Bien Dateado en directo, precisamente hoy, hablando sobre la protección de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de Colombia.
En Bien Dateado, te orientamos. Quizá de las acciones más complejas para muchos es la de denunciar los casos relacionados con el maltrato infantil. Lo más importante, debemos entre todos poner en conocimiento de las autoridades pertinentes cualquier situación que vulnere la integridad física, mental y emocional de los más pequeños. Pero ¿cómo realizar este procedimiento? Aquí en nuestro servicio vamos a darles las herramientas para que realicen las denuncias respectivas cuando se cometen actos de violencia y maltrato. Por eso a esta hora quiero saludar a Laura Marcela Luna. Ella es psicóloga y especialista en psicología forense de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, magíster en psicología jurídica y por supuesto docente de esta misma universidad. Laura, bienvenida, gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación acá a la academia. Bueno, Laura, iniciemos hablando un poco acerca de las rutas para denunciar este tipo de acoso, de maltrato infantil. Ok, bueno. Inicialmente es muy importante reconocer que hay una corresponsabilidad, tenemos elementos del Estado, de la sociedad y la familia frente a este tipo de situaciones, entonces pueden activar rutas, sea a nivel de salud, a nivel de protección o a nivel jurídico. A nivel de salud es acercarse a un centro de salud más cercano, un tema de un hospital, que efectivamente se haga una valoración urgente de elementos, incluso si hay alguna afectación física o incluso si hay un tema de delito sexual que sea en menor de las 72 horas. Cuando hablamos a nivel de protección, activamos rutas a nivel de la línea 141 de ICBF o 018-091-8080. Aquí también entonces podemos acercarnos a los centros zonales de ICBF que se encuentran a nivel nacional. No obstante, sabemos que hay municipios o veredas que no cuentan con esto. Entonces nos podemos acercar a la comisaría de familia y comisaría de familia atenderá los casos propiamente de familia, exceptuando casos de violencia sexual a partir de la ley 2126 del 2021. No obstante, si no hay ICBF, pues comisaría puede atender el caso. Asimismo, si no hay comisaría, no hay ICBF, podemos pasar a la inspección de policía, que también puede hacer las actividades y las acciones correspondientes. Y ya la tercera, que implicaría elementos de justicia, hablaríamos ya de la denuncia y el tema de la Fiscalía General de la Nación. Laura, y en el día a día, ¿cómo podemos establecer esta denuncia para que sea efectiva? Ok, bueno, aquí tenemos varios canales, elementos principalmente de la Fiscalía General de la Nación, donde vamos a tener el CAIVAS, el CAVIF, el CAPIF, el SUAI, que son las diferentes unidades de atención a nivel de abuso sexual, a nivel de violencia intrafamiliar, pedidos o peticiones de atención integral. También lo podemos hacer a nivel de virtual, podemos hacerlo desde la página de la policía, que implica elementos a nivel cibernético, y es que podemos hacer esta denuncia allí y la policía tiene una red aquí de denuncias asociada a la Fiscalía General de la Nación. La otra es que también por página web podemos hacerlo por teprotejo.org y seleccionamos efectivamente Colombia y hacemos también nuestra denuncia. No obstante, si hay alguna dificultad en estos canales, también podemos acercarnos a la comisaría de familia para solicitar alguna medida urgente o previsional si hay un caso a nivel de familia y es donde pueda retirar al presunto agresor, ¿sí? O si no, si hay algo que pasa en todas estas instancias y definitivamente no es muy claro allí, entonces podemos acercarnos a la Defensoría del Pueblo, a las personerías municipales y departamentales que nos brindan la orientación de qué hacer en este municipio, vereda o lugar en específico. Laura, y ya para finalizar, ¿qué rutas debemos activar? ¿Qué canales existen? ¿Por qué es importante fomentar la educación de denunciar este tipo de prácticas? Ok, acá hay un tema muy importante y es un tema de actuación intersectorial, también a nivel interinstitucional, en donde tenemos el sector salud, el sector de colegios o educativo, el sector también a nivel de justicia y el sector de protección. Acá hay un tema y es que han venido hablando de todas las secuelas que trae por sí la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, pero no obstante el proceso de la denuncia también. El proceso de la denuncia puede tener elementos de revictimización, debemos saber que es un proceso largo, que es un proceso que tiene un costo de tiempo, un costo emocional, en el que el niño también se ve expuesto. Entonces aquí es importante hacer también una atención desde la parte clínica, no solamente por esta presunta afectación del hecho victimizante, sino por el hecho de denunciar y estar aquí. Y podemos hacer elementos asociados como vincularlos a un proceso clínico, sea por la EPS, sea de forma privada, o las universidades como la Fundación Universitaria Konrad Lorenz tienen el Centro de Psicología Clínica para atenderlos. Ahora,
Desde los colegios se pueden activar sistema de alertas, puede activarse el CIBUCE a nivel nacional, se puede activar elementos del CIBIM, de CISBECOS, que es a nivel de salud, que activan todos estos sistemas informativos. Laura, muchísimas gracias por tu valiosa información y bienvenida siempre aquí a Bien Dateado. Muchas gracias a ustedes. Y aquí en Bien Dateado conectamos con sus inquietudes. Aquí los sacamos de dudas en vivo. Escríbanos al correo biendateadotv@gmail.com para conocer sus interrogantes. Estamos listos para abordarlos en este espacio. Y atención porque llegaron nuestros clasificados, ofertas de estudio y educación y trabajo de su interés, porque aquí estamos a su servicio. En Bien Dateado replicamos ofertas de trabajo y opciones de formación que te pueden interesar. Esta oferta laboral solicitada en Cartagena, Bolívar, está dirigida a una persona con conocimientos en transporte de carga fluvial. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un capitán de buque con 2 años de experiencia. Quien esté interesado en el cargo deberá comandar buques y embarcaciones para el transporte de pasajeros y de carga. La persona seleccionada trabajará en turnos rotativos y tendrá un contrato temporal. ENADE Business School ofrece la oportunidad a estudiantes colombianos para la realización de estudios de maestría. La institución brinda 4 becas del 80% y 24 becas del 50% a los aspirantes que deseen cursar estudios en temas como Dirección de Agronegocios, Gestión de Riesgo de las Organizaciones, International Trade y Logística y Dirección de Operaciones. Quienes apliquen podrán cursar la maestría de su interés de manera virtual, presencial o semipresencial. Encuentre más información de requisitos en el sitio web web.icetex.gov.co/becas para estudios en el exterior. En Ortega, Tolima, se buscan personas para desarrollar actividades relacionadas con pruebas y rehabilitación auditiva. La Agencia Pública de Empleo del SENA busca a 6 fonoaudiólogos para trabajar en el municipio de Ortega en la valoración y diagnóstico de pacientes con deficiencias auditivas. Las personas seleccionadas tendrán un contrato de prestación de servicios y un salario mensual entre 1 millón a 1.500.000 pesos. Para más información consulten www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 3317156. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Pues cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes de cualquier acto que atente contra ellos es nuestra responsabilidad. Y no debemos pasar por alto signos que indiquen que ellos están siendo vulnerados. Vamos a acompañarlos, vamos a protegerlos siempre y en cualquier lugar. Pues llegamos al final de este Bien Dateado, pero los esperamos mañana a las 2 de la tarde con nuestro Viernes de Salud. Chao, chao, nos vemos. Feliz tarde.